Esta Semana Santa será conmemorativa, ya que participaremos de la Santa Cena del Señor. Tendremos una celebración especial y compartiremos juntos la Santa Cena. Les esperamos el domingo 20 de abril en nuestras instalaciones de MT a las 10:30 de la mañana. Trae un invitado. No faltes. Les esperamos. El sábado 26 de abril celebraremos el Día del Niño. Y este año será espectacular, ya que saldremos al centro de nuestro municipio para celebrar con los niños de nuestra ciudad. El Ministerio de Niños presentará una nueva obra para evangelizar, compartiendo una palabra de esperanza y de salvación. ¿Cómo podemos ayudar? Estaremos recaudando juguetes. Trae un juguete nuevo o usado en excelentes condiciones. Todos los domingos estaremos recaudando los juguetes. Y también invitándoles para que participen activamente en este evento de niños. Contacta a Domen para que tengan más detalles. Celebrando el Día del Niño, hacia afuera. En este año Dios nos ha hablado de ir hacia afuera, evangelizando, predicando el Evangelio e invitando a nuestra familia para acercarse a Cristo. Para ser más efectivos en esta área, estaremos teniendo una capacitación de evangelismo. Serán 2 días de capacitación, viernes 16 de mayo a las 7 de la tarde y el sábado 17 de mayo a las 9 de la mañana. Todos hemos sido llamados a la gran comisión de llevar el Evangelio. Aparta la fecha. Nos vemos en las instalaciones de MT. La capacitación estará a cargo de la pastora Paola Cabañas. Es fundamental que participemos, por lo que te invitamos a asistir juntamente con todo tu equipo. Juntos fortaleceremos nuestra visión y llamado. ¡Contamos contigo! Naciones y habitará en las ciudades asoladas o abandonadas. Ya tenemos la fecha para el congreso más esperado del año, Hechas a su Imagen 2025. Si escuchaste bien, Hechas a su Imagen, aparta la fecha, compra tu vuelo y te vemos el 10 y 11 de octubre del 2025. La sede será en Monterrey, Nuevo León. Sabemos que Dios te estará hablando. Les esperamos a todas. Hechas a su Imagen 2025. Hoy vamos a hablar ahora sí de un tema que nos puede poner contra la espada y la pared, al menos al respecto de muchas personas que pueden ser nuevas en la fe, que pueden ser ya, pues no sé cómo decir cuando ya tienen tiempo caminando con Dios, pero vamos a decir que tienen tiempo caminando con Dios para no decir que son más antiguas, ¿verdad? Lona recorrida. Sí, exacto. O sea, esto nos puede poner en una posición un poco delicada de cierta manera, y antes de
de comenzar en esto, quiero darte la bienvenida, Fer. Bienvenido. Muchas Hoy gracias. Fer también nos va a hacer el increíble favor de contestar todas mis preguntas que le voy a soltar durante todo este tiempo. Pero antes de todo eso, quisiera comenzar con una historia, Fer. Esta historia, sé que muchos puede que ya la conozcan, o que pueden pensar que ya la conocen, pero esto empieza así. Era un pequeño muchacho, no recuerdo la edad, pero se mudó a otra nación. Entonces, en medio del transporte en el que iba, hubo un momento en el que pues, él estaba muy desesperado porque dijo, es que yo quiero, o sea, en verdad yo quiero prosperar, yo quiero tener una buena vida, ¿sabes? O sea, él tenía una meta muy ambiciosa de ser alguien de éxito, de lograr algo, de ser alguien en la vida. Y hubo un día que pasó y escuchó a un pastor diciendo que estaba contando una historia donde estaba Jacob, que le decía, si tú me proteges y me prosperas, yo te voy a dar mi diezmo. Y esta persona que iba pasando se quedó muy impactada y dijo, ok, si eso le funcionó a Jacob, a esa persona que está en la Biblia, ¿por qué no me va a funcionar a mí, no? Y entonces le dijo a Dios, si tú me prosperas y me proteges, yo te voy a dar el diezmo de todos mis ingresos. Y a lo mejor al inicio algunos pensaron que era Jacob de quien yo estaba hablando, pero de quien yo estoy hablando es más tú, yo, todos aquí hemos consumido alguno de los productos de esa empresa. Y estoy hablando de William Colgate o William Colgate. William Colgate hizo este juramento a Dios, William Colgate diezmaba. Así es. Entonces, antes de que alguien se nos pueda como poner en posición de, ay, es que eso no lo pide Dios, es que eso nació del corazón del hombre, para honrar a Dios. Y ahora ya dando todo este contexto de algo que quizá no está en las Escrituras, pero al mismo tiempo sí está en las Escrituras, Claro. quisiera preguntarte, Fer, ¿por qué tenemos que diezmar? A ver, si yo soy una persona nueva en la fe, y para todos los nuevos en la fe, esta es una pregunta muy válida, Dios no se ofende de que uno le pregunte, y es una pregunta que yo también me hice en su tiempo. ¿Por qué debo de diezmar, Fer? Pues muchas gracias por el tiempo y efectivamente esa pregunta siempre te va a rondar tu cabecita y más cuando comienzas a desempeñar un trabajo o comienzas a recibir un salario o empiezas a recibir pues ciertas ganancias de un producto o de un negocio. Pero todo tiene que ver mucho con las estrategias de Dios. Dios da estrategias al ser humano y específicamente a su creación, que somos nosotros. Claro. Y en ese sentido, cuando te da estrategias, Dios está buscando siempre ayudarte, siempre el bendecirte. Y tiene mucho que ver entonces con lo que manejábamos en el podcast pasado, con lo que tiene que ver también la prosperidad. ¿Te acuerdas que veíamos que tiene que ver con carácter, que tiene que ver con toda esta situación de creatividad, de habilidades? Y al hombre y a la mujer, pues Dios los diseñó con unas habilidades impresionantes. Entonces, en el tema de la prosperidad y con lo que tiene que ver con el diezmo, son dos aspectos principales: que la tierra debe de producir y el cielo debe de dar lluvia. Y si te fijas, también estamos terminando el podcast pasado con una simbología de lo que es la siembra y la cosecha. Y para que haya cosecha y para que haya esa semilla, pues debe de haber tierra. Y esa tierra debe de producir. Y para que esa tierra produzca, tiene que haber agua o tiene que haber lluvia. Es muy difícil que la tierra produzca algo si no hay humedad, si no hay agua. Y en este contexto, el entender el diezmar tiene mucho que ver con hábitos y costumbres, agraciado o desgraciadamente. Hay dos corrientes muy fuertes que tienen que ver como antecedente al diezmar, y en esto me quiero ir ahí como profundizando un poquito más para que lo podamos entender. Muchos habla que el diezmo solamente fue establecido en el Antiguo Testamento. Para quienes no saben, la Biblia tiene dos partes, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Una antigua ley y después del Nuevo Testamento hay una nueva ley. En la antigua ley se manejó mucho el concepto del diezmo y se dice que pues eso fue en el pasado y que hoy yo no lo debo de hacer, ¿no? Es muy justificado por ciertas corrientes de cristianos que dicen que ya el diezmo es inoperante hoy en día, pero realmente
Si te voy a platicar un poquito más adelante lo que vamos profundizando, te voy a explicar el por qué ya no tiene mucho que operar ese concepto. Y también entonces la otra corriente sería que en el Nuevo Testamento, que es un requisito para agradar a Dios, tenía que ver con los discípulos, ¿no? Cómo Jesús les empieza a hablar, cómo empiezan los discípulos a juntar recursos y empieza a hablar nuevamente sobre el diezmar. Pero básicamente el diezmar tiene que ver mucho con el agradecimiento, también tiene que ver, va enlazado con el podcast pasado. ¿Qué tan agradecidos somos para entender que todo lo que tenemos de parte de Dios sea reconocido en honra con Él y que esa honra sea ese reconocimiento a Dios por darlo, ¿no? Dios te da recursos, Dios nos da esa provisión, Dios nos da mucha semilla para poder dar una gran cosecha, pero entonces tiene que ver mucho con esta cuestión de la intención de tu corazón, cuál es el propósito real del diezmo. Y si nos remontamos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay una parte en el libro de Números, específicamente en los versículos 18 al 21, que te quiero leer rápidamente, y dice: entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. Así, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y fíjate cómo termina y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso, reitero, está en Génesis, perdóname, no está en Números, está en Génesis 14, del 18 al 24. Es la primera vez que se menciona el diezmo, y en ese contexto Abraham tiene una pelea con otro pueblo, sale vencedor, sale de la tierra donde él estaba y va a buscar a un rey, ¿no? Y a ese rey tiene un encuentro con él y hace una simbología de lo que parten el pan y el vino. Si le puedes recordar ahora al Nuevo Testamento, ¿quién parte el pan y quién parte el vino? Jesús, ¿no? Y esa analogía que se hace desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es un fundamento real que aplica para el pasado, el presente y, en mi perspectiva, hasta el futuro. Entonces, en esta parte, como termina, dice: y le dio a Abraham. Melquisedec, no solo por el hecho de haberlo visto que ganó y que peleó estas batallas, le dijo: dame. Jamás fue una cuestión de exigir, fue una cuestión entonces que es del otro lado, de una cuestión de agradecimiento. Claro. Nunca se tocó el tema del dinero, se tocó el tema en cierta manera de ver la grandeza de la victoria, pero nunca de un pedir de alguien, sino aquí va al regreso, es el dar. Y en ese contexto del dar tiene mucho que ver con lo que es el diezmo. El diezmo tiene que ser una cuestión de agradecimiento, de fe, de convicción, de en qué estás concluyendo hoy en día con tus recursos. Entonces, yo puedo resumir o podemos resumir que el diezmo es un acto voluntario, o sea, que nadie te forza, de un hombre agradecido que quiere honrar a Dios como la fuente de su prosperidad. Entonces, cuando amarras o cuando lo haces carne este concepto del diezmar, pues cambia entonces tu egoísmo, tu envidia, tu decir, bueno, es que ese esfuerzo de todo mi conocimiento, de quemarme las pestañas, no sé, cerca de 4 o 5 años para titularte, de decir, oye, pues es que me la partí ahorrando de a 100 pesos diarios por 10 años y hoy quiero emprender un negocio y yo, ¿por qué tengo que dar algo? No, o sea, todo es mío, pero ¿y entonces quién es la fuente? ¿Cómo lo voy a hacer voluntario? ¿Cómo voy a ser agradecido? Si no están todos estos elementos para entender el diezmo, realmente va a resultar muy difícil entender todo el concepto que viene y peor, o más bien, y lo peor que puedes hacer es dejar en saco roto, no entender que este concepto te puede proyectar a más, ¿no? Entonces el diezmo tiene que ver con el agradecimiento, con la voluntad y con, entonces, el saber que es honra a Dios, como esa fuente, como el que da.
Entonces, eso a resumidas cuentas para mí es el diezmo y que incluso está fundamentado bíblicamente. Claro. Entonces, el diezmo no es algo que Dios te pida, sino es como la evidencia de un corazón agradecido. Exacto, Wow. exactamente. Qué impactante. Mira, hubo una ocasión cambiando muy, muy abruptamente, no de tema, pero así como del enfoque. Hubo una ocasión en la que yo estando en Cimientos, si no sabes qué es Cimientos, tú que nos ves online, Cimientos es un curso como de 3 meses, si no recuerdo mal, y 3 meses que se hace en Monterrey, en CCI. Es como un discipulado intensivo, pero X es un poco de contexto. Y ahí escuché precisamente como no sé si se le llamaría como sermón, pero es como cuando alguien pasa y ora por las ofrendas. Vamos a poner quien ora por las ofrendas. Ujú. Y dijo algo que a mí me impactó mucho, porque dijo en ese entonces esa persona, que el diezmo es algo que nosotros damos porque estamos agradecidos con Dios. No porque el mensaje que vaya a dar el que ora por las ofrendas está bueno o no está bueno, en cierto Exacto. sentido. Entonces, Fer, yo en algún momento llegué a pensar en mi corazón, dije, si la prédica está buena, entonces sí deposito mi diezmo, ¿verdad? En algún momento, esto quiero recalcar que fue antes de Cimientos, fue antes Ok. de Cimientos y también tiene ya bastante tiempo y fue un pensamiento que pues ahí estaba intrusivo, ¿no? Entonces quiero preguntarte, Fer, si yo me encuentro en esa situación, ¿cómo puedo yo ser consciente de ello? Uno, y dos, ¿cómo puedo hacer algo por cambiarlo? ¿Cómo puedo como encarnar o generar o provocar una actitud de agradecimiento a Dios? ¿Cómo puedo yo ser una persona que busca honrar al Señor y que busca agradecerlo? Que de tal manera que no sea el Señor el que tenga que venir y decirme, tú me estás robando, sino que yo me dé cuenta y diga, no le estoy dando lo que a Dios le corresponde. ¿Cómo puedo hacer eso, Fer? Uy, también de esas preguntas muy profundas, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con qué has visto de Dios hacia ti. O sea, ¿qué es lo que Dios te está dando hoy? Si tú no tienes una relación cercana con Dios, en el contexto de entender que respiras por Él, de que todo lo que tienes, desde el vestido o la ropa que llevas, desde el alimento que te llevas a tu boca, desde el recurso que pueden dar tus padres todavía, tú estás con tus papás, ¿no? Yo pues ya estoy grandecito, ¿no? A mí ya no me dan, pero cuando tus papás hacen el acomplete de ciertas cosas que tú necesitas, desde que también te ayudan a lavar, yo creo que tú ya lavas tu ropita o te haces de comer en algunas ocasiones, pero cuando comienzas a ver esas perspectivas tan pequeñas o más bien esas cuestiones a lo mejor muy, pues eso es lo que tenían que hacer, ¿no? Pues son mis papás, o es algo que tiene que ser normal, pues no, o sea, tienes que ir más a fondo y más pausado en que no todo es pues porque yo me lo merezco, sino realmente entender, ir viendo que cada cosa que Dios te va dando, pues obviamente está Él involucrado tan fuertemente, que entonces comienzas a ver, ájale, entonces no es porque me lo merezco, sino es porque realmente hay una intención en todo esto, ¿no? ¿Por qué nací con papás? ¿Por qué hoy voy a una iglesia? ¿Por qué hoy estoy emprendiendo ciertos negocios? ¿Por qué terminé ya una carrera? Entonces comienzas a ver todo esto y empieza a ver en tu vida esta serie de cuestiones que va a un agradecimiento implícito, pero que en ese momento entonces tú lo vas desmenuzando y dices, wow, pues es cierto, o sea, pudiera no ser todo dinero, son a veces muchas acciones, son muchas cuestiones que, pero ¿por qué? Porque, reitero, ¿me lo merezco? ¿O porque comienzo a ver a Dios en todo lo que hago? Y cuando ves esa perspectiva o cambias esa posición, pues obviamente vas diciendo, wow, entonces tengo que ser agradecido, tengo que darle, ¿no? ¿Cómo agradeces a Dios? Pues no necesariamente, o bueno, dentro de las oraciones, pues también están tus actitudes, con todo lo que haces con tus clientes, con el ser agradecido desde el que te trae en el camión, en el transporte, sabes que muchas gracias. Entonces empiezas a hacer una consecuencia de reacciones por lo que Dios te da y no porque te lo mereces, ¿no?
y reitero, cuando tú ves esas perspectivas, pues cambia tu vida, o sea, cambia el hecho de decir todo es para mí, sino ahora es para mí y entonces lo tengo que también empezar a dar. ¿Cómo lo voy a empezar a dar? Con mis hermanos, con mis papás, con mis pastores, con todo el que me rodeo, ¿no? Entonces aquí esa es una de las partes que yo creo que pueden hacer más carne, cuando en los pequeños detalles es cuando ves a Dios. Wow. Entonces el diezmo es por lo que Dios ha hecho por mí, no por lo que el pastor ha hecho por mí. Exacto. Claro, y no estoy diciendo Exacto. que tengamos un pastor malo, ¿verdad? No, Sino no, que- para nada. Para No, nada. intento y si no abarcar nos- todas las vertientes que alguien puede Exacto. pensar, ¿eh? Exacto. Sí, por si en algún momento sí se puede sentir así como que, ay, Víctor está muy agresivo. No, es que en algún momento son preguntas que me han hecho y son preguntas que yo también he tenido así como, ¿qué onda? O sea, sí, no. ¿Cómo lo hago? Sí, pues, no hay nada de Así malo con es. hacer preguntas, es bueno responderlas. Así es. Muy bien, Fer, ya sabemos qué es diezmar. Ahora, qué son las ofrendas? A ver, ¿qué es eso? ¿Es diezmos y ofrendas o diezmos y ofrendas son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son antónimos? ¿Son homónimos? ¿Qué onda? ¿Qué son? No, es parte de la estrategia que Dios te da para ser próspero. Entonces, lo decíamos en el podcast pasado, una no puede ir sin la otra, que esto también es bien interesante. No por el hecho de solamente diezmar, creas que ya la tienes toda solucionada o creas que ya es la parte esencial y única, y el ofrendar digas, pues es punto y aparte, si puedo y tengo, doy, si no, no doy. No. Aquí es bien importante entender que entonces la ofrenda también es el complemento que da esa estrategia completa para esa prosperidad y para esa protección. También mencionaba que el diezmo es bien interesante verlo como, aparte de esa fuente de producción de agradecimiento, de honra, de reconocimiento, tiene que ver mucho entonces con el hecho de protección. ¿Te acuerdas que dice en Malaquías, y hay esa parte que suena bien fuerte sobre el robar, y tú lo mencionabas, Ah, sí. y para eso te lo quiero leer nuevamente por si se olvida o por si alguien no se la sabe. Por si alguien dice que no está en la Dice, Biblia. ¿dónde está la base bíblica? Fíjate. Está en Malaquías 3, del 8 al 11, y dice el versículo 8. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y toda preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. O sea, menciona las dos. No nada más menciona el diezmo. O sea, aquí es para que vayamos como puntualizando. En el versículo 9 dice, y ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Versículo 10, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Es bien interesante entonces entender que entonces uno no puede ir sin el otro, pero básicamente la ofrenda son esas semillas que sí producen, son esas semillas que debo de tener en reconocimiento también a Dios en muchas de las cosas. El dinero es básico para todo, para comprar, para adquirir, para intercambiar, para mover incluso el mundo, ¿no? Y lo veamos que es una cuestión que puede ser amoral, no tiene ni bien ni mal. Entonces, en ese equilibrio y en ese sentido, tu dinero, dirías, mi 90%, pues ya di el 10%, ¿por qué voy a dar más? Pero cuando entiendes que el aprender a dar y que el que no te duela dar, eso es lo que también mencionábamos en el podcast pasado, cuando empiezas a entender que hay tierra fértil, es decir, hay ministerios, hay lugares, hay formas en los que puedes invertir y no necesariamente a veces también es en la iglesia, en la calle con la necesidad de alguien, con un vecino, con alguien que está pidiendo en la calle y que veas que hay una necesidad fuerte, en el hecho de poder aportar en alguna campaña que veas tú que sí necesitan, o ir a un hospital, ahora lo que estamos haciendo como paréntesis, ¿no? En la cuestión del evangelismo, ir a dar un café, un pan, una torta, un refresco a alguien. ¿De dónde sale ese recurso? ¿No? O sea, no nada más desde que pues ya cada quien trajo una cosita y ya, bueno, Sí, y claro. también dar una cosita pues implica que estás sembrando, Sí, que exacto. estás dando algo.
Y lo interesante en la ofrenda, que si lo simbolizamos o lo llevamos a una cuestión análoga con la semilla, si tú la metes a una buena tierra, hay un buen clima, hay humedad, pues tarde que temprano tiene que salir una buena planta, un buen árbol, y con el tiempo te va a dar un fruto. Y ese fruto te va a dar entonces provisión y te va a dar más semilla, te va a dar para que comas y para que guardes. Eso también es bien interesante. Entonces, en ese sentido hay multiplicación, cosa que en el caso del diezmo se podría decir que es más para asegurar lo que dicen Malaquías, para que el devorador no venga, para que no haya esas salidas. Y lo que contaba en el podcast pasado, ¿no? ¿Por qué había tanta fuga en mi casa? ¿Por qué me robaron un coche? ¿Por qué tenía tantos problemas en mi casa? Yo cuando entendí eso veía muy fuerte, pues es que yo le di entrada al devorador, yo le di entrada a todas esas fugas de dinero que me pude haber pues evitado si hubiera entendido correctamente que el diezmar voluntariamente en agradecimiento, en reconocimiento, pues obviamente me iba a traer protección. Y dirías, ay, híjole, bueno, entonces es una conveniencia total. Pues déjame decirte que tampoco opera de esa manera, porque si cuando ya metes la intención de una conveniencia, Sí, así como, pues, es un fondo de inversión y ya así, ¿no? O sea, ya nada más recibo ya, mis rendimientos, ¿no? exacto, tampoco opera de esa manera. O sea, excelente. si tú esperas forzosamente que eso sea tu total, pues no, porque en el caminar en la vida de Dios, en el caminar en fe, pues no es que la vida sea color de rosa, y lo hemos visto mucho, más cuando te acercas a Dios, cuando más broncas te vienen. Parece chiste, pero sí. Parece chiste, ¿no? Y dirías, ay, pues para haberle entrado mejor me hubiera quedado así como estaba. Pero realmente, te reitero, yo lo vi mucho en mi vida porque no fueron cuestión de la noche a la mañana, fueron años. Y que incluso, y también como testimonio, me tocó un tiempo en el que cuando yo me comprometo en la casa, nos mandan una temporada a hacer comunidades en casa, lo que ahora es el E4, que era ya más digital. Anteriormente pues no había tanta cuestión y todavía no llegaba la pandemia. Teníamos que ir a las casas, abrir una comunidad y enseñar todos los fundamentos de los 5 doctrinas que manejamos en el E4. Y entonces a mí me tocaba la grandiosa idea, porque tenía carro, de irme hasta excelente. Nicolás Romero, desde Naucalpan. Entonces trabajaba, iba a Naucalpan, recogía de los niños y me tenía que lanzar hasta Nicolás Romero. Y no lo digo como queja, la verdad es que fueron unos tipos y unos años muy enriquecedores que pudimos obtener a muchas familias que incluso hoy siguen en la casa, gracias a Dios. O sea, hubo también una cosecha de fe y de familias bien interesante, pero que con el pasar del tiempo el carrito de tantos trayectos, pues le faltaron llantas, le faltaba gasolina, Sí, exacto. le faltaba el mantenimiento, ¿no? Y decías, híjole, pues estoy invirtiendo y incluso estoy dando allá, y yo no veo nada, y no veo nada, y no veo nada, y no veo nada. Y sí nos llegamos a conflictuar. Bueno, ya soy fiel con mis diezmos, ya estoy sembrando, estoy dando de mi tiempo todo un día o una tarde, noche de la semana para poder predicar, poder compartir la palabra, y que no vea el sustento, no tanto, ya no había fugas, pero no veías más allá de, Así como ¿no? estabilidad. Exacto, una estabilidad que te dijera, bueno, pues puedo agarrar otro coche y me voy, o hoy tengo unos vales de gasolina y ya los puedo ocupar. Pues no, o sea, todo era de tu bolsa, de tu bolsa, de tu bolsa, de ese 90% que te queda. Sí. Y decías, bueno, si el 90 debe de dar casi el 100, ¿y por qué no llega? Pero entonces también empezamos a orar más fuertemente mi esposa y mis hijos, y dijimos, bueno, ya es un tiempo de decirle a Dios, ¿qué onda? Ya somos fieles con nuestro diezmo, nuestras ofrendas, ¿dónde están? Y después de cierto tiempo, entonces esa semilla produjo, y llegó el momento en el que el dueño de la empresa, que era mi jefe y que es mi jefe, me dice, ¿sabes qué? Ya no eres mi asistente personal, ahora te voy a poner en una posición de jefatura en la empresa, con tus prestaciones y un mejor sueldo. Eso que dices que crees, aplícalo aquí. Quiero ver, porque aquí hay fugas y hay situaciones en un grupo de trabajo que yo necesito que tú estés. ¿Lo tomas o lo dejas? No, pues señor, es la respuesta que yo pedía. Pues va. No fueron meses, reitero, fueron más de 8 años estar picándole. Entonces, Debe ser fieles. la siembra es como esa planta, no produce de la noche a la mañana. Tiene que romperse adentro la semilla, germinar, y ese proceso de germinado no es
Sencillo, no es fácil. Tienes que mover la tierra, tienes que humedecerla, tienes que aplicar en ese sentido fe, tienes que aplicarle toda tu intención, tienes que aplicarle toda tu paciencia para que produzca. Claro. Y en el tiempo más que parecía que hay calor y hay sequía y no va a dar nada, tú sigue confiando y va a producir. Y eso es lo interesante en la ofrenda. La ofrenda entonces son semillas que producen, que las puedes sembrar en tierras fértiles y que te van a dar para tu sustento y te van a dar para dar más allá. Wow. Quiero hacer un paréntesis, así, ahora sí cambiando abruptamente de tema, Fer. Esta pregunta solo la vas a poder contestar con sí y no. ¿Te están pagando, Fer? O sea, ¿Pagando en dónde? ¿Pagando por estar aquí, por decir eso? Ah, no, claro. No te están pagando, entonces No, significa ni que a un mí peso. tampoco me van a pagar, ¿verdad? Entonces, Obviamente no. no. ¿No nos están pagando por esto? No, Ah, ok, entonces lo estamos diciendo por convicción, ¿verdad? Sí. exactamente. Excelente. Entonces, Por favor. cierro paréntesis, ¿ok? Aquí no estamos convenciendo a nadie de Para nada. dar nada. Esto, así como lo dice Fer, esto es una convicción que nace dentro del propio corazón del hombre o mujer, si es el caso, Así para es. con Dios. Ajá. Así lo queremos dejar. No quiero vaya a meterme como en más posiciones muy polémicas de que, es que, o sea, evitando todo, cualquier tipo de argumento o algo que pueda ser en contra, aquí voy a intentar cubrirlos de la mejor manera y todos los posibles. Claro. Quiero hacerte la siguiente pregunta, Fer. No, disculpa, es que mi libretita no se ve por el micrófono. Sí, aún no uso libretitas, aún sé escribir Todavía. afortunadamente. Esta está buena, Fer. A ver, A ver, Fer. Esta, Dime. más te voy a dar chance de que te acomodes. ya estoy acomodado. Si quieres agua, te puedo dar agua, no pasa nada. No, Sí. no, estamos bien. No te Muy bien, preocupes. Fer. Esta es una pregunta que apuesto que muchos se hacen. Muchos se hacen. No solo en nuestra iglesia, no solo nosotros en algún momento, sino todos en algún punto en su camino de fe. Y es, ¿a dónde van a parar los diezmos y las ofrendas? Los diezmos y las ofrendas. Los diezmos básicamente, como recordarás, en el Antiguo Testamento habían 12 tribus. Una de las más pequeñas fueron los de Leví, que ahora son los famosos levitas, y los levitas están considerados los pastores y los sacerdotes. A ellos no se les dio ninguna heredad, a ellos no se les dio tierra, no se les dio posesión. Entonces a ellos, de alguna manera, Dios los reservó para su servicio, para su cuidado, para su ministración y para su adoración. Entonces, a ellos, al no tener el recurso con el cual tener una manutención o tener ese sustento, las 11 tribus restantes tenían que entonces darles, ¿no? Llegaban con las ofrendas al altar, al tabernáculo, y todo lo que se recababa tenía que ser usado para el alimento, para toda su manutención, su vestido, sus viajes, su preparación. Todo lo que ellos necesitaran tenía que ser por parte de los 11 hermanos más, ¿no? O las 11 tribus restantes. Entonces, en este contexto, el pueblo de los levitas tenía que estar consagrado para ello. Si tú ya lo llevas hoy a la actualidad, ¿quiénes son entonces? Ahora yo te hago la pregunta, ¿quiénes son los sacerdotes y quiénes son los ministros en la adoración en una iglesia, por ejemplo? Sí, vaya, quienes ministran el nombre de Dios, la palabra de Dios, pues sí. Los pastores, ¿no? Claro. En este caso, o los papás de una casa. Entonces, dirías, híjole, pues es un montón, ¿no? Hay muchos sí, que claro, dirían, suponiendo híjole, que la pues gente entonces debería de ser que están viviendo en Bosque Real o en Interlomas o Lomas de Chapultepec, pero pues déjame decirte que pues no en todos los casos sucede, ¿no? Si realmente hay también un comentario una frase o tipo comentario que se ha hecho como una leyenda urbana, se ha dicho mucho, si realmente los congregantes de toda iglesia fueran fieles con sus diezmos, no habría necesidad de tener talento, de hacer esas cuestiones de las vendimias, no habría necesidad de hacer campañas pro iglesia o terrenos, no habría necesidad de pedir dinero a la iglesia, punto. Claro. Entonces, si fuera así realmente en el país de las maravillas, pues todas las iglesias estarían en un estatus muy bueno,
¿no? Pero desgraciadamente, o con el pasar del tiempo, también se ha visto, ¿no? Que también va al extremo muchas cosas, que ha habido abuso de parte de muchas pues, cuestiones eclesiásticas que han abusado de esto, ¿no? Ah, sí, claro. Y pero- que lejos de verlo como una bendición, pues han hecho de la fe un lucro, y ese lucro ha perdido a muchísima gente Claro. que con toda la intención que lo dieron bien, después fueron tan abusados de que era dinero para esto, dinero para el otro, y bueno, si ya diezmaba y ofrendaba, ¿por qué más? ¿No? Entonces aquí eso es lo interesante y delicado al mismo tiempo. Y hoy en día es muy triste, y la verdad de las cosas es que a mí me ha tocado ver esas transiciones generacionales, de ver antes cómo era el desbordamiento de la gente que daba por ese amor, por esa fe, esa convicción, y que hoy están en otras iglesias y no los haces mover nada, ¿no? O sea, no te doy, no porque no quiera, sí lo tengo, pero ya no te doy porque son un abuso total. Y reitero, es muy triste porque a mí me tocó ver esos buenos tiempos en lo que producía tanto el dar en las iglesias, en el ver que un pastor pudiera vestirse bien, tener bien a su familia, en buenos colegios, incluso algunos hasta de paga, tener un buen coche que le sirviera para ir a hacer las visitas. A mí me tocó ver mucho eso, ¿no? Y a mí me daba mucho gusto porque incluso podía haber hasta ese rol de familias que invitaran al pastor a su casa para que vieran cómo vivías y para que tú conocieras más a tu pastor. Entonces yo lo veo y, híjole, si lo lleváramos a la casa, qué padre, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, dijera mamá nena. El ver hoy que esa cuestión del dar correctamente se ha volteado al decir, yo no doy ya nada. O sea, yo ya vi tanto abuso en cierta forma que pues no. Pero saber realmente los efectos que todo esto produce, o sea, del resguardo a tus bienes, de ser íntegro con Dios, de darlo en ese agradecimiento, de ver esas semillas, pues obviamente pues te posicionan en filtrar nuevamente qué es lo correcto y qué es lo que no. ¿Para quién van los diezmos? Pues debe de ser para el sustento de los pastores. ¿Y qué pasa? Aquí yo quiero ir un poquito más. ¿Qué pasa si entonces esto comienza a ser una sinergia y la iglesia crece y crece y crece y crece y ves que empieza a desbordarse y dices, jale, pues ya no son una congregación de 80, ya son de 250, ¿no? Y veo que todo esto está creciendo, que ya no estamos en un salón, que ahora podemos irnos a un lugar propio y que ya veo que esto está creciendo, ¿no? Ahí empieza entonces el corazón mal pensado y dirían, híjole, pues entonces el pastor ya ahora sí se va a hacer rico, ¿no? Pero, ¿qué sería si entendiéramos, bueno, el pastor ya adquirió, ahora ya no ve a 80, ahora ve a 200? Él solo no va a poder darle vuelta en un año a todo, necesita más ministros, necesita más gente, y la gente, Claro, como más tú y como equipo. yo, y que no nos pagan, qué chido sería que pudieras pagarle, que pudieran tener un sueldo, que pudieran tener un mejor equipo en los levitas, los ministros en la alabanza, que pudieras tener un buen equipo de iluminación, o sea, ya cuando vieras que esos recursos están reflejándose en todo lo que se da, ¿por qué no? ¿Y eso sería malo? No, sería muy bueno porque tu pastor no lo agotarías tanto, tendrías entonces ya para hacer campañas de esas evangelísticas en la que no nada más vas a dar un sándwich, vas a dar un buen desayuno, o los vas a invitar a tu salón, a tus instalaciones, ¿no? Y cambiaría toda la dinámica, pero a veces somos tan conformistas o seguimos tan peleados con eso que a veces se detiene. Entonces, no es un tema muy delicado, pero sí es un tema muy importante de recalcar que el diezmo debe de ser puesto hacia los ministros, hacia los pastores, Claro. hacia los sacerdotes. Y en cambio, entonces las ofrendas, pues obviamente deben de ser para pagar el mantenimiento. La luz no se paga sola, no estamos con tiempos pasados de la luz y fuerza de antes, ¿no? Que todo era gratis para toda la familia, ¿no? Claro. Ahora la luz en una cuestión ya no es habitacional, sino comercial, es más cara. Los gastos del agua igualmente, o sea, hay tantos gastos del internet para que hoy nos puedan ver, pues no es barato de pagar 100 pesos a la semana, Sí, al claro. mes, sino ya son cuentas de que tengas una banda ancha buena
para que se alcancen a ver tu piel delicada y tersa, tu buena barba afeitada y que tengas este sonido y que tengas una buena pantalla, que tengas una buena iluminación, unos buenos micrófonos. Entonces todo es dinero. ¿Para dónde se van las ofrendas? Para toda la manutención de la casa. Para allá hay alguien que hace la limpieza, allá tenemos que pagar entonces nosotros también una renta. Entonces, ¿dónde se van las ofrendas? Pues tienes que pagar Ahí, claro. el dinero. Entonces, si entiendes correctamente y no te preocupas tanto del más, de lo malo, sino de lo bueno, pues obviamente cambiará todo tu Claro. concepto, ¿no? Sí. Mira, tenemos Estamos- escasamente un minuto para terminar y quiero Exacto. dar una frase así súper rápida de Sí. una vez que escuché esto, es de un rabino, lo escuché, que decía que el que no diezma será diezmado. Y a mí me impresionó mucho porque ellos, sí, claro. o sea, de repente ahí estudio algunas y tomo algunas cosas que sirven, otras que no, así como que descarto, ¿sabes? O sea, porque hay cosas que son rescatables. Claro. Y entonces vi, y ellos no piden diezmos, o sea, no hacen como tal de que vamos a orar por las ofrendas, no lo hacen, y no es porque sea malo, sino porque ellos mismos lo dijeron un día, porque era uno y luego eran dos. Entonces dijeron, nosotros no pedimos diezmos porque la gente sabe a quién se los están dando, la gente sabe con quién tienen el deber, y no es con nosotros, y pues la mayoría de ellos, pues como son empresarios, pues es como, ¿sabes qué? Pues no hace falta tanto, por así decirlo, que diezmes, pero la gente diezma. Claro. Y son prósperos. Y no es como que, esta es mejor religión que esta, ponerse como del lado de una religión. No. Sino más bien el entender que el diezmo y la ofrenda no tiene que ver con el mandato de Dios en un cierto sentido, como recriminándonos de algo, sino más bien esto es algo que empezó por nosotros, el disponer de un corazón agradecido hacia Dios. Nosotros, una gran manera en la que nosotros le podemos agradecer a Dios de todo lo que nos ha sacado, en todo lo que nos ha metido de una u otra forma, lo que tenemos, lo que no tenemos, los sís, los nos, las puertas abiertas o cerradas. Una forma en la que podemos agradecerle es mediante las ofrendas y los diezmos. Y no se trata de que, es que el pastor no me saludó, ¿no? O es que esta prédica no estuvo buena. O no, es que ni siquiera tiene agua al baño. No se trata de lo que nosotros vemos, se trata de a quién se lo estamos dando. Se trata de, el pastor no nos da a nosotros en un sentido de que él no nos paga. O sea, así como en nuestro trabajo, por así decirlo. ¿Y por qué por qué tenemos que dar el diezmo pensando en el pastor, por ejemplo? No, nosotros honramos porque Dios es quien nos da, Dios es quien nos provee. Nosotros honramos dando nuestros diezmos. Claro, honramos a nuestro pastor, y con esto no quiero decir que nuestro pastor sea el más desatento del mundo, no, sino que son argumentos que comúnmente uno puede pensar y de los que uno se puede ceñir, porque en ocasiones uno ha pensado de que no, yo no voy a dar porque además estas predicaciones no han estado buenas. Y no se trata de que las predicaciones estén buenas, ¿me explico? No se trata de que, no tocaron mi canción favorita en la alabanza, ¿no? Exacto. No, ¿sabes qué, Dios? Gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque tú me provees, tú siempre lo haces, al final de cuentas, tú lo haces, Dios. Estoy sano, vivo, estoy aquí honrándote. Tú me llamaste y enos aquí. Quiero honrarte con algo. Esos son los diezmos y la ofrenda, una forma de honrar a alguien, y son como conclusiones que se quedan muy impregnadas en mí en esta noche. Si tú que nos estás viendo en línea tienes alguna pregunta, con mucho gusto la puedes mandar a redes sociales. Estamos como CCI Casa de Pan en Facebook. También lo puedes poner tus comentarios en YouTube, en Spotify, hasta donde me quedé. También puedes poner comentarios, o incluso si quieres mandarnos mensaje a nosotros. Yo estoy en Instagram como Vic Saldana. Y Fer está como Fer Hernández, si no recuerdo mal. Nos puedes mandar mensaje. Oye, ¿sabes qué? Pues vi tu podcast o vi este episodio. Tengo una pregunta al respecto de esto. Con mucho gusto, cualquiera de nosotros te va a responder. Porque son preguntas que cualquiera nos hacemos, ¿verdad? Claro. Y no sé si quieras agregar algo más, Fer, decir algo antes de despedirnos, o ya para despedirnos, mejor dicho. Pues finalmente, no todo es por una cuestión de dinero o cuestión física, sino es una cuestión de la intención de tu corazón. Yo siempre lo voy a manejar mucho, ¿no? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Hay agradecimiento? Va a haber honra. ¿No estás convencido? Va a haber duda, va a haber toda esta cuestión de pelearte con Dios, y pelearte con Dios siempre vas a salir perdiendo. Entonces lo que necesitamos es ser reconciliados, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros conceptos, y realmente aplica muy bien. Claro que sí. Es más, estoy tan seguro que esto va a funcionar que si tú mismo lo aplicas, no solo Claro. yo te garantizo, sino que la Biblia misma te garantiza Ahí está. que si tú eres fiel en lo poco,
Dios te pondrá sobre lo mucho. mucho. Amén. Estamos seguros de eso. Ahora bien, Bueno. esto fue un gran episodio, Fer. Esperemos que Gracias. haya más futuros episodios. Esperemos. Mientras tanto, esto ha sido todo por nuestra parte y nos veremos después. Chao. Hasta luego.